¿Cuántos de vosotros sabéis qué es el TTIP? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Algunos quizás? Lo que a continuación vamos a contar debería ser portada de todos los medios de comunicación, objeto de todas las tertulias y estar entre los temas que más nos preocuparan a todos, muy por encima de la situación económica, el paro o la corrupción. Porque el TTIP va a ser el principio del fin de la soberanía, la democracia y el estado del bienestar en toda Europa. El mundo de Orwell ya está entre nosotros. Bienvenidos al Arrecife. ¿Cómo es posible que algo tan trascendente, histórico y nocivo como es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa pase desapercibido ante la opinión pública? ¿Cómo es posible que un acuerdo que afecta a decenas de países y millones de personas no esté en boca de políticos, tertulianos o medios de comunicación? ¿Cómo es posible que la entrada en el mercado común, la creación de la Unión Europea, fueran conocidos masivamente y esto que es igual o más trascendente se silencie? ¿Y cómo es posible que se dediquen horas de tertulia, horas de televisión y páginas de periódicos para hablar de chorradas como la del niñato trepa o la folclórica de turno, y que de esto ni abran la boca? Cuando la opinión pública se la quiere distraer con cortinas de humo, es para tapar lo que están planeando. Y dado el tamaño de esta cortina, tiene que ser muy gordo. Porque este silencio sobre el TTIP me suena a lo que pasa cuando te paran en la calle a preguntarte por una calle y te distraen con tonterías mientras te están robando la cartera. Hay que preguntarse, ¿cuánto de malo es el Tratado Internacional de Libre Comercio para que no quieran que la opinión pública lo conozca? Evidentemente, si se esconde, se reúnen en secreto y evitan las filtraciones, y no dejan que se conozcan los términos de las negociaciones, no es porque quieran darnos una sorpresa para nuestro cumpleaños. Es porque los acuerdos a adoptar pueden cambiarnos la vida a peor. El Tratado Internacional de Libre Comercio e Industria entre Estados Unidos y Europa tiene un solo fin: hacer un mercado único en el que el problema no es eliminar los aranceles, que ya son bajos de por sí, sino tener una regulación común entre Europa y Estados Unidos. Y lo preocupante es saber quién negocia estos términos, porque no son los ciudadanos, ni siquiera los gobiernos. Al ser un tratado de libre comercio, lo están negociando mayoritariamente las multinacionales afectadas de ambos lados. Muchos pensaréis que no es para tanto, porque claro, si os digo que es una pérdida de soberanía o un mayor control de las legislaciones por parte de las multinacionales, alguno pensará que es más de lo mismo, que no es una novedad. Pues os equivocáis. Para los que creéis que Estados Unidos y Europa funcionan igual, os voy a poner unas pequeñas diferencias. Básicamente en Estados Unidos se impone el capital y el liberalismo como prioridades frente a los derechos sociales, laborales y medioambientales que todavía quedan en Europa. Por lo que en el caso de la firma del tratado, Estados Unidos seguiría más o menos igual, pero Europa tendría que converger en legislación con Norteamérica. Y eso tendría consecuencias. Os voy a poner unos pequeños ejemplos. En Estados Unidos la sanidad es privada. El que no tiene un buen seguro está fuera. Mientras que en Europa todos tienen derecho a la sanidad universal. Una simple operación de cadera que aquí cubre la seguridad social le costaría a un norteamericano que no tuviera seguro miles de dólares. En Estados Unidos la industria alimentaria tiene un gran poder económico. Eso hace que en ese país
esté permitida la clonación de ganado, el tratamiento con hormonas a los animales para su engorde, el clorado del pollo o los alimentos transgénicos. Hasta tal punto les protege que se prohíbe indicar en las etiquetas que un producto no es transgénico, porque piensan que con ello perjudican a los que entre sus ingredientes utilizan alimentos modificados genéticamente. Para que veáis hasta qué punto se protegen a los ciudadanos o a las corporaciones. Esas prácticas en Europa están totalmente prohibidas. Otro ejemplo, el fracking. Para buscar petróleo se utiliza esta técnica de forma masiva en los Estados Unidos. Y esta técnica implica inyectar químicos y agua a alta presión en la tierra, contaminando acuíferos y cultivos de los que luego nos abastecemos, además de ser una causa potencial de terremotos. Esta práctica, que como digo es muy utilizada en Estados Unidos, es regulada en muchos países de la Unión Europea e incluso prohibida, salvo en España, que el gobierno actual la permite. El despido libre total, sin ninguna indemnización. Esto es una práctica normal desde hace muchos años en Estados Unidos, mientras que en Europa se intenta proteger al trabajador, a pesar de que algunos países en sus reformas laborales intenten poco a poco laminar esos derechos. Esto nos hace pensar que esta crisis económica actual es prefabricada y que tiene como objeto rebanar los derechos sociales, laborales, con el fin de que el engranaje, el ensamblaje, la unión entre Estados Unidos y la Unión Europea, a través de este tratado, sea más suave. Seguimos con los ejemplos. En Europa hay leyes medioambientales que protegen bosques, ríos, parques naturales, mientras que en Estados Unidos, si bien las hay, no son tan intensas como en Europa. Solamente baste recordar que este país ni siquiera ha firmado el protocolo de Kioto. Y podría seguir poniendo ejemplos en educación, derechos laborales, seguridad privada, protección social, etc. Si se firma el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, las grandes corporaciones y multinacionales americanas entrarían en Europa a saco, y las que ya están trabajando en Europa se librarían del corsé legislativo que les impide poner en práctica en Europa lo que desde hace décadas hacen en los Estados Unidos. Porque al final, de lo que se trata en el Tratado Internacional de Libre Comercio e Industria es que todos jueguen con las mismas reglas. Y como podéis adivinar, las reglas no se las va a imponer Europa a los Estados Unidos. Estas reglas las van a poner las multinacionales, las corporaciones, que van a querer jugar como juegan en su casa, con la misma legislación que se aplica en los Estados Unidos. Os pondré un ejemplo. Imaginaros que una multinacional americana quisiera explotar una mina de cobre a cielo abierto en un paraje protegido español. Y por cuestiones medioambientales, la legislación nacional se lo impidiera. En este caso, si estuviera firmado el Tratado de Libre Comercio e Industria, la multinacional podría denunciar al gobierno español por daños y perjuicios. ¿Pero quién lo juzgaría? ¿El Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Actualmente sí, pero con el tratado en vigor, no, porque sería una corporación americana. ¿El Tribunal Supremo norteamericano entonces? Tampoco, porque la acción se realiza en suelo europeo. ¿Quién regularía esto? Sencillamente, el ISDS, un tribunal internacional de arbitraje cuyas decisiones son vinculantes. Pero, ¿quién forma ese tribunal? ¿Representantes públicos elegidos democráticamente por los países? No. Los representantes serían miembros de las multinacionales de ambos lados. Algunos, sin embargo, todavía defienden que esto puede crear muchos puestos de trabajo, dar mayor libertad y prosperidad. ¿Están equivocados?
Para saberlo habría que ver algún tratado similar al TIP. Y este existe. Se llama NAFTA, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y basta con saber lo que han hecho en estos últimos 20 años para vislumbrar lo que nos acecha. La pérdida de soberanía del pueblo mexicano es más que evidente. Solo hay que ver lo que han hecho con el petróleo de los mexicanos. Además, sus ciudadanos no se han visto precisamente enriquecidos. El empobrecimiento de sus clases medias ha aumentado especialmente en la parte sur del país, con un agravante. La corrupción en México no ha desaparecido, y ante escándalos como el del secuestro y desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, los otros socios del NAFTA miran para otro lado y no piden explicaciones a su socio del sur. Y esto es así, porque estos tratados no se firman para las personas, se firman para los poderes económicos. Mientras, el otro socio, Canadá, ve como una empresa petrolera quiere practicar fracking en una zona protegida, con lo que el gobierno canadiense prohíbe y paraliza la extracción. La empresa americana denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de la NAFTA al Estado de Canadá y lo gana, condenando al gobierno canadiense a pagar 250 millones de dólares de indemnización a la petrolera. Y mientras, el pueblo norteamericano tampoco es que salga bien parado. Se estima en más de 1 millón la pérdida de puestos de trabajo vinculados directamente al NAFTA. ¿Pero qué hace nuestro gobierno ante este tratado histórico? Nos informa, nos pide opinión, nos consulta como se hizo por ejemplo con la OTAN. Quiero denunciar públicamente el siguiente hecho. El 6 de mayo del presente año, Izquierda Plural presenta una moción en el Parlamento español para consultar a los españoles en referéndum la adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Quiero que se sepa quiénes están con los ciudadanos, con la transparencia y la participación en decisiones que afectan a todos, y quiénes están con las multinacionales, grandes empresas y grandes corporaciones. Cito por orden alfabético. Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Unión, Progreso y Democracia. Estos partidos votaron no a la moción por la que se quería pedir la opinión a los ciudadanos. Estos partidos apoyan el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Pero pido tranquilidad, que no se preocupen las élites, los ricos, los poderosos, los banqueros, los grandes empresarios o la clase política. Estaros tranquilos, no os preocupéis. Estos cambios solo afectan a la clase media. Podéis seguir con vuestras vidas. Para terminar, quiero advertir de algo más grave aún. El mercado común derivó en la Unión Europea. Dicha unión nos iba a traer prosperidad, seguridad y, sobre todo, igualdad entre todos los países de la Unión Europea. Y lo único que ha traído en común es una moneda. Ejemplo de lo que realmente importa, la pasta. Porque en el resto no somos iguales, ni tenemos los mismos sueldos, ni la misma justicia, ni el mismo nivel de pobreza, ni el mismo paro, ni la misma transparencia, ni la misma corrupción que en el resto de Europa. Una puta moneda es lo único que tenemos en común los europeos de a pie. Espero que este tratado no dé lugar a otra nueva unión mundial,
en la que las desigualdades aumenten proporcionalmente al tamaño de la misma, a la vez que disminuyen la poca soberanía que aún nos queda. Espero que me ayudéis a difundir, a compartir y a hacer conocer esta reflexión. Y os animo a que os suscribáis, como siempre, aquí, al Arrecife.